Buenas noches, queridos compañeros de este Congreso de Celaya 2022 de Academia Journals. Mi nombre es Braulio Almaguer y en colaboración con el doctor Edgar Cosio por parte del CETEC, queremos presentar nuestro trabajo titulado Métodos de muestreo para la optimización de diseño de experimentos. En primer lugar, ¿qué es el diseño de experimentos y para qué se utiliza? En la industria es común el hacer experimentos o pruebas con el fin de comprobar una idea o resolver un problema, el querer saber qué material es mejor para un componente o si el diseño propuesto para el mismo cumple con los requerimientos establecidos, por mencionar algunos. El diseño de experimentos es, por ende, un conjunto de técnicas activas, es decir, se manipula el experimento para que brinde la información necesaria para su mejora. El saber acerca del diseño de experimentos, junto con otras técnicas estadísticas, en combinación con el conocimiento de la naturaleza del proceso, sitúan al experimentador como un agente perceptivo y a su vez proactivo, capaz de proponer mejoras, detectar áreas de oportunidad, entre otras, donde una persona que ignore todos estos hechos no ve nada. El objetivo de las técnicas estadísticas empleadas en el diseño de experimentos es lograr que el aprendizaje y conocimiento obtenido a raíz de los resultados sea lo más eficiente posible. En este proceso podemos definir dos polos que interactúan constantemente. El primer polo es el polo práctico, que incluye la teoría, modelos, hipótesis, conjeturas y supuestos. El segundo polo es el polo práctico, donde abarca la realidad, los hechos, los fenómenos y evidencias. De tal manera, al momento de crear la hipótesis del experimento, esto representa un proceso de deducción que toma en cuenta todos esos factores antes mencionados y busca ser comparada con los datos. Cuando la hipótesis y los datos no coinciden, esto deriva en un proceso de inducción, lo que significa, lo que significa modificar la hipótesis original. De esta manera, se inicia un ciclo de iteración donde la comparación de la teoría con los datos tiene lugar. Esto termina con futuras modificaciones al proceso y la obtención de conocimiento. La metodología de diseño de experimentos analiza cómo variar las condiciones de ambiente al momento de realizar el experimento para aumentar la probabilidad de detectar algún tipo de cambio deseado y o significativo en la respuesta. Es de esta manera que se obtiene un mayor conocimiento del comportamiento del proceso en sí. Ahora, ¿qué es el muestreo probabilístico? El hecho de que una muestra sea representativa de la población en un experimento permite al experimentador extrapolar y generalizar particularidades de la población. Se pueden hacer inferencias y suposiciones de la población a partir de los datos de la muestra, pero esta tiene que cumplir ciertos requerimientos para tales efectos. Una muestra se dice que es representativa de la población si fue seleccionada al azar, es decir, que todos los sujetos o unidades dentro de la población tuvieron las mismas probabilidades de formar parte de la muestra mediante, mediante una técnica de muestreo probabilístico. Otro punto importante es que la muestra debe poseer el tamaño número lo suficientemente grande para que éste sea representativa con base a la distribución de la variable de estudio de población. Para esto ya existen fórmulas predeterminadas. Con estos requisitos cumplidos, es así como el análisis de una muestra permite realizar inferencias, extrapolaciones e inclusive conclusiones con un alto grado de certeza. Se dice que la muestra es representativa de la población cuando la distribución y su valor y el valor de diversas variables de ella se pueden reproducir con márgenes de error calculables, denominados intervalos de confianza. Por ende, el objetivo principal de una técnica de muestreo es el estudiar las relaciones existentes entre la distribución de la variable objetivo en una población determinada y la distribución de dicha variable en la muestra de estudio. Como primer paso, es fundamental delimitar los criterios de inclusión y exclusión para las unidades experimentales. Las técnicas de muestreo, por ende, permiten al experimentador conocer la probabilidad que cada individuo del estudio tiene de ser incluido en la muestra por medio de una selección al azar. El primero de estos tipos es el aleatorio simple. Como podemos ver, se tiene una población general y se empiezan a elegir números al azar o locaciones al azar hasta que se complete la muestra. De esta manera, se sabe que ya teniendo una vez el tamaño de la población, se van a elegir unidades al azar hasta que se complete. De esta manera no existe ningún sesgo. El siguiente es el muestreo estratificado, en el cual la población se divide en estratos, mayormente diferenciados entre características que los delimitan, y dentro de cada estrato se hace una selección al azar, o dos o más. Posteriormente, en el sistemático,
Es muy parecido al estratificado. Primero se dividen por subgrupos, la población se divide por subgrupos y en la primera selección, en el primer estrato, se elige una ubicación al azar. La cuestión aquí es que esta ubicación se replica en todos los estratos subsecuentes, como podemos ver en la imagen. En, en el muestreo probabilístico por conglomerados y es la misma metodología al inicio. Se divide por población, se divide la población en conglomerados, pero en esta ocasión solo algunos pocos conglomerados son seleccionados en la muestra y después estos mismos conglomerados forman parte de la muestra a través de un proceso de selección aleatoria. Ahora, casos de aplicaciones. ¿Dónde podemos encontrar el diseño de experimentos? Debido a que cada uno de estos métodos tienen ventajas y desventajas en específico, difieren mucho sus usos. Por ejemplo, en la primera instancia, en la primera instancia de la imagen de la izquierda podemos ver algo relacionado a un artículo titulado eh, Diplomado en Análisis de Información Geoespacial, tipos de muestreo. En ese trabajo extraído de la página del Centro Público de Investigación CONACYT, el maestro Alberto Porras nos explica los diferentes tipos de muestreo que se emplean en los estudios de población geográfica, como lo son una encuesta o un censo. Menciona que el primer paso de esta clase de estudios es el de generar una muestra representativa, que coincide con los métodos que hemos mencionado anteriormente. Pero como se trata de un estudio de índole geoespacial, también se deben considerar espacios geográficos, como lo son el mar y la altura, por lo que recomienda que en esta clase de estudios se realice en el mismo lugar varias muestras, pero a diferentes instancias de tiempo. Tocando el tema de los factores de elección, como lo es el mar y la altura en ese trabajo, nos indica también que para que esta clase de estudios, la muestra debe ser conformada por una población lo suficientemente grande como para ser representativa, pero también dichos elementos deben de ser representativos del fenómeno que se busque explicar, por lo que las unidades en este tipo de estudios deben ser seleccionadas con base a criterios de unidades, elementos, composición, áreas y periodos de tiempo. Porras también hace la sugerencia de empezar el muestreo con una delimitación geográfica y a partir de términos más específicos, como es el caso de la ciudad, después la colonia, posteriormente calle y últimamente elegir una técnica de muestreo ya que se tiene delimitado la instancia geográfica mínima. Otro caso muy interesante se encuentra en el trabajo de Joaquín Llera en el 2017 titulado Aplicación de técnicas de muestreo para estimar la calidad del mosto de uvas tintas. En una aplicación que se estudió y resultó muy interesante fue la aplicación de técnicas de muestreo para conocer la calidad de un cultivo de uvas tintas. El principal objetivo es el de definir un criterio de muestreo probabilístico, esto con el fin de estimar los parámetros de la composición físico-química de las uvas. Esto representa un mayor problema, ya que como él menciona, el momento adecuado para cosechar las uvas es cuando se tiene un equilibrio entre dulzor y, y pH de las bayas. El cortar antes o después arruinaría la cosecha y la única forma de saber a ciencia cierta la calidad de toda la parcela es el hacer un recorrido y muestrear en su totalidad la parcela, por lo que recurrió al método de muestreo sistemático de parcelas y de vallas para obtener estos resultados. Podemos ver que las aplicaciones, por ende, del diseño de experimentos varían desde lo geoespacial hasta lo agrario. Muchas gracias.